Vamos a conversar con Raúl Sor sobre su análisis internacional y queremos poner una lupa, lo conversamos en algún momento dado, pero queremos poner una lupa sobre lo que está ocurriendo en Brasil, porque es bien decidor que el país más grande de Sudamérica, uno de los más grandes del mundo, tenga la espiral de contagio y de muertes que está teniendo cuando muchos otros países han logrado, no digo que controlar, pero por lo menos encauzar de alguna forma la pandemia. Y en Brasil da la impresión de que no solamente hay un problema sanitario, creo que es el quinto ministro de Salud que sale ahora, Raúl, pero también aquí hay un problema político serio que se está de alguna manera encarajinando harto en Brasil, Raúl. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, es el cuarto ministro y como tú bien señalas, hay una situación absolutamente descontrolada en Brasil. Las muertes diarias se están empinando a las 3.000 personas diarias. En la última semana el promedio fueron 2.000 personas que fallecieron a causa del COVID. Y esto en un país en que el presidente Jair Bolsonaro habló de la gripeciña, se burló de la mascarilla, no habían querido saber, no se preocuparon seriamente, a diferencia de otros países como Chile, del tema de las vacunas, pero con el tiempo ha sido tal el impacto del COVID, de la pandemia, que se ha comenzado a generar una cierta rebelión de los gobernadores. Como Brasil es un país federal, los gobernadores tienen mucho poder y, por ejemplo, Sao Paulo está en una cuarentena que inicialmente fue criticada por el gobierno. Pero en los últimos días, Bolsonaro parece haber cambiado un poco el tono y de haber tenido opiniones muy negativas, irónicas, sobre los que pedían medidas más serias. Ahora, en el último tiempo, él ha comenzado a aparecer públicamente con una mascarilla. Y bueno, es que los datos son increíbles. Es decir, no solamente hay cerca de 3.000 muertos todos los días. Brasil ha superado las 90.000 muertes. Y, como siempre ocurre con una enfermedad de esta naturaleza, los sectores más afectados son precisamente los más pobres, los que tienen menos recursos y que están obligados a trabajar. Mucha gente no se puede dar el lujo de quedarse en casa. Con lo que ganan cada día pueden comer al día siguiente, y Bolsonaro supo interpretar esta ansiedad y dijo: sigan trabajando, no vamos a tomar medidas, no vamos a entrar en cuarentena. Inicialmente esto tuvo una acogida y su popularidad comenzó a subir, porque la gente, entre el pavor a no tener que comer, a no poder alimentar a su familia, bueno, por lo menos tomamos nuestro riesgo y veremos qué pasa. Y comenzaron a salir y a trabajar, pero los resultados han sido desastrosos. De manera que ahora se ha dado una situación totalmente paradojal. Brasil tenía que encontrar, y entró muy tarde a la búsqueda de vacunas. Bueno, resulta que en el gobierno hay distintas corrientes y uno de los ministros le tocó viajar a China. Y cuando estaba en China, le organizaron una reunión con Huawei. Huawei es esta gran empresa electrónica de telefonía que está desarrollando esta nueva forma, este nuevo método de Internet que se llama 5G, la quinta generación, que es muchísimo más rápida y que tiene una serie de posibilidades. Pero resulta, como lo hemos conversado, 5G ha quedado en la lupa de Estados Unidos, y que Estados Unidos se ha negado completamente a aceptar 5G chino en territorio norteamericano, y ha hecho lo imposible porque ninguno de sus aliados lo incorpore, sobre texto que es un sistema de espionaje, pero en el fondo es parte de la lucha o de la pugna por la hegemonía en el mundo, y Estados Unidos no quiere que China cope este rubro tan vital que es el de las telecomunicaciones. Por lo tanto, presionó a varios países, entre ellos a Brasil, a Gran Bretaña,
a muchos europeos para que no contrataran a Huawei y su sistema de 5G. Pero resulta que cuando estaba en China este ministro brasileño y se reúne con los ejecutivos de Huawei, en la conversación dice: ¿y ustedes no nos podrían ayudar a conseguir algunas vacunas en China? Y los ejecutivos de Huawei dijeron: bueno, veremos qué se puede hacer. Vamos a prestar nuestros buenos oficios. Resultado, Brasil ha conseguido vacunas Sinovac y ha conseguido una partida importante y va a comenzar a vacunar, o están vacunando con estas vacunas chinas, y casualidad, el gobierno cambia de posición y dice: bueno, Huawei, que estaba vedado de participar en el concurso para el desarrollo de 5G, y Brasil tiene un enorme potencial por las características de su territorio para el 5G, Huawei va a poder participar, y hay muchos que anticipan que probablemente hay un cambio. No sé si Huawei va a conseguir todo el contrato, si lo va a tener que compartir con otras empresas, con Nokia u otras internacionales, pero el hecho es que se ha dado un cambio. Y este es un ejemplo muy concreto de la diplomacia de las vacunas. Es decir, el poder que representa la vacuna, que por un lado tú la compras como una necesidad, pero el que la tiene, y si tú estás en un tema de oferta y demanda, ¿no? Entonces, como a los chinos les encanta hablar en proverbios, y el proverbio que le deberían haber señalado a los brasileños es: nunca digas de esta agua no beberé, porque nunca sabes cuándo la vas a necesitar. Y bueno, Brasil acaba de aprender a alto costo que le conviene estar más tranquilo frente a China, con la cual ha tenido, me refiero no China, sino Bolsonaro y el gobierno chino han tenido fricciones importantes. Los chinos llegaron a llamar a Bolsonaro un dictador del Caribe, es decir, un personaje poco serio, en fin. De manera que lo llamaron el Trump del Caribe. No dictador, el Trump del Caribe. Y bueno, eso te muestra cómo están cambiando las cosas. Entre tanto, la crisis en Brasil realmente es muy, pero muy, muy grave. Ahora, las crisis cuando se dan en un país y son muy grandes, como tú lo dices, empiezan a notarse en el sistema político, empiezan a notarse en, por cierto, los movimientos de la sociedad civil, empiezan a notarse en el sistema de partidos. Tú dijiste un síntoma, los gobernadores empiezan, en el caso de los países federales, como tal cual como pasó en Estados Unidos, donde muchos gobernadores desafiaron la autoridad de Donald Trump en su momento. Pero tú empiezas a notar que pasan cosas que reflejan una molestia o una disconformidad por cómo se están llevando los manejos en particular de la política, pero en particular de la política sanitaria. ¿Qué hay de eso en Brasil? Bueno, acaba de salir una encuesta en que un 46% de los consultados eran partidarios de una acusación constitucional contra Bolsonaro. Eso te dice volúmenes. Es cierto que la mayoría todavía es contraria a la acusación constitucional. Eso no quiere decir que estén contentos con él, pero por lo menos piensan de que el proceso político debe terminar su ciclo, no falta tanto, y con la salida de Lula de la cárcel y quedando liberado para participar, como lo comentábamos el otro día, de participar en elecciones, el panorama político brasileño cambió absolutamente. Sí. En todo caso, 50% de los consultados eran contrarios a una acusación constitucional. Pero cuando tú tienes un mandatario democráticamente electo, que es el caso de Bolsonaro, en que tú tienes ya casi la mitad de la población que es partidaria, activa, de una acusación constitucional, responde en gran medida a lo que tú estás señalando. Es decir, ahí ha tenido una pérdida de legitimidad muy grande. Pese a todo, lo hemos comentado antes, su popularidad todavía es alta. Pese a las dificultades, él ha logrado mantener cierta popularidad.
Ahora, el cambio de ministro de Salud que él ha hecho es la prueba de el ministro que abandonó Palazuelo, es un ministro que fue muy criticado, era un general, experto en logística, y bueno, está bien, la logística es importante cuando tú tienes un sistema de salud, pero no tenía idea, y así lo manifestaban públicamente, estaba lleno de artículos y de editoriales en muchos medios en Brasil, había una crítica generalizada en su contra, bueno, y por eso ha tenido que salir. Bolsonaro lo ha despedido con cortesía, es un general. Sí, pero ahora tú puedes de alguna manera advertir cómo se están dando las cosas en determinadas situaciones cuando tú tienes cambios en puestos centrales. Cuando un equipo de fútbol tiene 3 o 4 distintos entrenadores en el lapso de 1 año o 2 años, tú sabes de que algo está pasando ahí que evidentemente no está funcionando. En el ámbito de la política, cuando tú tienes 4 ministros de salud que han pasado en medio de una pandemia con grandes discusiones, bueno, es obvio de que ahí hay algún tipo de problema en términos de a quién se le otorga la autoridad para poder conversar o comunicar a los brasileños cómo tienen que hacer las cosas, y eso tampoco está resultando, porque tú lo dijiste muy bien. La última opción fue la de este ex general, bueno, le da mucha tranquilidad trabajar con militares a Bolsonaro, pero a la ciudadanía aparentemente no. Exacto. Y bueno, yo creo que Brasil lo peor lo tiene por delante, porque dado que tiene además esta variante que es muy tóxica, muy peligrosa, que es la variante que se ha llamado de Manaus o P1, hay un cierre creciente de frontera hacia Brasil. De manera que el país, si no sale adelante muy pronto, se va a ver cada vez más rodeado, más cercado. Los brasileños no van a poder salir. Ya vimos algo que era impensable en Brasil, que se cancelara el carnaval de Río de Janeiro. Es decir, los brasileños, en Río de Janeiro, viven mucha gente el año para ese gran carnaval. Bueno, lo tuvieron que suprimir y han tenido que ir suprimiendo una cantidad enorme de actividades, y finalmente si las cosas siguen así, con este tren de contagio y muerte, van a tener que comenzar a aplicar cuarentenas severas, y esto va a tener un impacto muy fuerte sobre la economía del país, en momentos en que la mayoría del resto del mundo comienza con dificultades, pero comienza a salir o a ver la luz al final del túnel. No es el caso de Brasil, donde las cosas todavía pueden empeorar, y en gran medida por la irresponsabilidad de Bolsonaro y su gobierno, que hablaban, como lo hemos comentado en otra oportunidad, hablaban de la gripeciña, que esto era una pequeña gripe, y Bolsonaro, fanfarrón, dijo, no, si esto, dejen de llorar, todo esto es un lloriqueo, enfrentémoslo, es decir, con una actitud de un machismo casi infantil. Bueno, esto está cosechando ahora una cosecha muy triste para los brasileños, y esto puede redundar en un aislamiento y no en sanciones, pero que un número creciente de países no permita el ingreso de brasileños ni que sus nacionales vayan a Brasil, de manera que el turismo está muerto, en fin, las playas brasileñas están desiertas de extranjeros, y eso, el turismo es una fuente importante para Brasil, e incluso algunas de sus exportaciones se pueden ver afectadas, de manera que el panorama hoy, como se ve hoy en Brasil, es muy preocupante, y lo que es preocupante para Brasil es preocupante para todos nosotros. Bueno, muchas gracias, Raúl. Conversamos mañana, que te vaya muy bien. Igual, chao, hasta mañana. Bonita corbata. Era tuya. Te la robé. Chao. Volvemos en un ratito.